saber, Dios le pueda responder a través de la palabra y de todo lo que puedan ver y sentir, todo lo que vienen necesitando, Dios les pueda suplir. Amén, amado hermano. Así como así en Hebreos, amén, Hebreos 5:14, todo lo encontraron, amado hermano. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu bendita palabra que ha sido leída. Señor, sale de esta tinta y este papel y se convierte en un mensaje espiritual hacia nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, que haya cabida en nuestro corazón, que no sea espíritu de revelación de conocimiento para que podamos comprender todo lo que tú nos quieres hablar. Y al quedar atesorada en nuestro corazón, produzca el fruto por lo cual tú hoy la envías. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Le damos gracias al Señor en esta hermosa noche. Yo le compartí al pastor, a pesar del clima, Dios nos permite llegar, Dios puso en nuestro corazón estar. El clima no es un impedimento para llegar, sino que Dios ha puesto en nuestro corazón el poder estar y recibir. Y el mover hacia este lugar es que sabemos, estamos persuadidos por Dios, por el Espíritu Santo, que hay palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Cuando Dios nos concede recibir la palabra del Señor, amén, llega a nuestras vidas con un provecho, nos envía con un propósito, el cual nosotros debemos de saber, llegar y poder comprender el por qué Dios la ha enviado. Yo miraba y meditaba, amén, en este pasaje tan hermoso, amén, que Dios nos ha estado hablando, instruyendo hace mucho tiempo, y miraba y quería compartir con ustedes, dice, el alimento sólido es algo el cual todos anhelamos, todos podemos estar mirando hacia un lugar, un enfoque, pero aquí dice algo muy hermoso que quiero compartir con ustedes y que nos juntemos en este tiempo sentado allí, poder meditar juntos. Que Dios nos permita a través de su Espíritu Santo ser uno solo y poder comprender el mensaje que nos quiere enviar en esta noche, que tiene un propósito para todos juntos. Amén, amado hermano. Dice así, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y allí nosotros le preguntamos a Dios si entonces puedo yo decir que tengo madurez, puedo yo compartirle a usted que tengo mucho conocimiento, que he leído mucho, que he escuchado mucho, que he recibido mucha enseñanza a través de muchos medios, pero acá dice algo glorioso, el cual es lo que quiero compartir con ustedes y que meditemos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y entonces le preguntamos, ¿y cómo es que se alcanza madurez? ¿O quiénes son realmente los que Dios dice que alcanza madurez? Y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El proceso de Dios que nos quiere hacer llegar a nosotros es que puede llegar el conocimiento, pero la habilitación y la capacidad para recibir realmente el alimento sólido se recibe a través de ¿qué? Del poder nosotros vivir, disfrutar y nosotros poder ¿qué? Tener los sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir? Poder nosotros vivir, llevar a la práctica lo que hemos recibido. Podemos llegar a tener mucho conocimiento y al no practicarla se nos crea un conflicto o un grave problema. Esto que dice acá parece tan sencillo, pero es algo muy glorioso, o si nosotros no le prestamos atención nos puede traer un grave problema. Esos sentidos que habla ahí, amén, que lo asocia con los sentidos del cuerpo humano, porque después lo podemos seguir leyendo y mirando, amén, esos sentidos que nosotros tenemos que tener un cuidado y tener realmente que desarrollado los sentidos, tiene un beneficio tremendo para nosotros como cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no le damos el verdadero uso y la capacidad de que para que eso se desarrolle, podemos correr un grave riesgo. En estos días pasados, el día miércoles, Dios a través de nuestro amado pastor Cabral nos habló de que dice, me temo que como la serpiente, había ocurrido algo de serpiente que vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad del Señor. De alguna manera, si se pudieron extraviar los sentidos. ¿Qué pasó? El engaño se introdujo de una forma tan sutil que desvió los sentidos. ¿Y qué son los sentidos? Porque nosotros podemos llegar y decimos, si miramos en el cuerpo humano, hablábamos hoy con el pastor, en el cuerpo humano tenemos 5 sentidos. Esos sentidos nosotros muchas veces en el cuerpo humano
no llegamos a darle el verdadero valor y por falta capaz de información no tenemos el conocimiento de que si nos llega a faltar un sentido de eso puede ocasionarnos un grave problema. Nosotros, póngale, llevamos, si Dios nos habla detenidamente, siempre el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nosotros muchas veces no meditamos. ¿Por qué? Porque no le hemos encontrado el verdadero significado del poder oír. ¿Qué significa poder oír? ¿Qué beneficio trae el poder oír? ¿Y qué problema nos traería si nosotros no oyéramos? Entonces miraba, estaba examinando esto a través de la palabra del Señor, mirando por lo que Dios nos venía hablando. Dios nos venía hablando que unos medran la palabra del Señor. Esos que medran nunca pudieron escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo que no pudieron? Pudieron oír físicamente o pudieron escuchar, pero no pudieron oír como nosotros estamos hablando, con el oído espiritual. Escucharon como un hombre natural. Este oír se puede hacer de muchas formas. Usted puede oír con el oído natural o puede oír con fe. El oír con fe es una cosa completamente diferente. Le da una visión diferente, le da una capacidad diferente y le produce cosas diferentes del cual le cambia todo el funcionamiento de lo que usted va a hacer. Le cambia la visión, le cambia todo lo que va a hacer en todas las áreas. Si no llega a poder oír, llega a tener un problema auditivo, le puede generar un daño, pero profundamente en el cuerpo. Mire, en el cuerpo humano, yo no soy estudioso de nada, miré por causa de lo que Dios nos venía hablando, de lo que Dios quería tratar, llegué a mirar de que una persona que tenga un problema auditivo puede llegar en ese problema auditivo, si le afecta esa parte, puede llegar a perder la estabilidad del cuerpo. Puede llegar a no poder estar parado de pie, pierde el rumbo de la dirección de su cuerpo, no tiene dominio. O sea, yo miré, digo, pero están así simplemente por el oído. No estamos hablando solo de no oír, alguien que no oyó, que no prestó atención. Estamos hablando si esa parte está afectada. Entonces miraba, digo, claro, fíjese una cosa, dice, me temo que como la serpiente, con su astucia, amén, como engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna forma se extraviaron. Pero nosotros muchas veces no prestamos atención el daño que puede ocasionar no solamente a mí, sino a todo el cuerpo, porque estamos hablando del cuerpo del Señor. Yo no le estoy hablando a usted solamente, hermano, si usted no oye, le va a traer un problema o si usted no puede oír. Estamos hablando como cuerpo. Si yo no llego a oír el mensaje de Dios, no solamente me puede afectar a mí, sino le puede afectar a usted. Fíjese que habla de que si uno no puede oír, le trae al cuerpo, puede ser un desequilibrio. Fíjese cuánta importancia tiene todas las visiones, todo lo que Dios nos mostró, de que nuestro amado pastor entra a un lugar donde recibe la guía y la dirección y él transmite porque puede oír. Nosotros miramos, ¿qué pasaría si no pudiera oír? ¿Qué pasaría si su oído fuera extraviado de esa sincera fidelidad y a nosotros nos diera el resultado de lo que a él le parece, que él piensa, razona y no es el mensaje genuino de Dios? Nosotros lo hemos podido ver, aquello que Dios nos permite ir a otros lugares, que hemos podido ver de que esos sentidos se extraviaron, de que medran la palabra y vemos el resultado. No lo veo el resultado en él, en la persona, sino veo el resultado que le produjo el daño tremendo en el cuerpo del Señor. Que muchas veces lo que ministran los hermanos que están haciendo una tarea no se ponen a pensar, dicen, bueno, yo lo hago así a mi manera y no están así, no se dan cuenta el daño que puede ocasionar en el cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué nos quiere hablar el Señor? Que tenemos que mirar hacia un lugar, tenemos que mirar que estos sentidos que Dios nos dio, que es una capacidad sobrenatural, el poder oír, pero oír con fe, va mucho más allá de que si usted quiere hacer algo, yo quiero hacer algo, a mí me parece, yo lo hago a mi manera, tengo que mirar que por medio del amor de Dios, mirar que estamos funcionando como un cuerpo y todo lo que yo pueda hacer puede producirle un daño no solamente a mí, sino a usted. Dios nos permite en este tiempo salir y mirar una cantidad de acontecimientos. Mirar en otros lugares como Dios nos permite llegar a mirar que vemos, digo, la falta de esa guía y de dirección. Hoy estamos en este lugar en el cual la palabra, por causa de la revelación, nos hace comprender que estamos en un lugar correcto, que llega todos los días a nosotros una palabra de Dios que nos quiere llevar rumbo a un lugar. Pero el tema de lo que estoy compartiendo con ustedes es que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esos hermanos que han alcanzado madurez, dice que esa madurez se alcanza porque por la práctica
Por esa práctica de que de eso que vamos recibiendo, que lo habilita para recibir ese alimento. Yo miraba y iba escuchando, me daban estos días todas las enseñanzas que se fue dando, y entonces miraba y decía, pero todo esto que se envía, que Dios nos envió a nosotros, nuestro ministerio, es alimento sólido, no es leche adulterada, es alimento sólido. El tema es, ¿y qué es lo que pasa? Es que si nosotros no lo usamos, no lo practicamos ese alimento, no podemos recibir el alimento sólido. Entonces puede haber una confusión de lo que podemos transmitir. Hoy Dios está enviando un alimento sólido. Ayer envió Dios un alimento sólido y todos los días nos envía un alimento sólido, pero solamente hay algunos, los que llegan a entender esto y practicarlo son los que lo pueden recibir. Acá dice, ¿quiénes son los que reciben alimento sólido? Los que por su uso, pero no dice que le dan solamente, no, la palabra de Dios envía con un alimento sólido. Es enviada, pero al no ejercitar, no tenemos la capacidad de sustraer de esa palabra que envía ese alimento sólido. A nosotros todos los días de esa reunión, todas las veces que ustedes hablan con su pastor, que están acá, constantemente están recibiendo un alimento sólido. Entonces, miro a veces, yo meditaba y compartía con el pastor, miraba y digo, ¿y cómo puede ser que si nosotros recibimos este alimento sólido, si nos envía Dios este alimento sólido, cómo puede ser que todos los que estamos acá, no todos tienen el mismo sentir? No todos tienen el mismo pensamiento. No todos tienen la misma acción ante las mismas situaciones. ¿Cómo puede ser que esta enseñanza que nos viene llevando a nosotros a llegar a encontrar el valor de todo lo que nos dé Dios, nosotros podamos estar como si nunca hubiéramos recibido? Entonces miraba, claro, el tema es dónde se origina la situación o el conflicto. Es que no se puede practicar, hay muchos que no lo practican. Al no practicarlo, se encuentra con una situación luego. El resultado es que el alimento sólido no lo pueden recibir, pero no es que no le envía a Dios. Si hoy yo le dijera a Dios, Dios le va a dar solamente alimento sólido al que alcanzó madurez, entonces diría, pero Dios hace excepción de personas. No, Dios envía un alimento sólido. ¿Y qué es lo que pasa? Lo pueden recibir aquellos que no negaron lo primero que recibieron. Los que realmente no menospreciaron lo que Dios les dio. Que se fueron alimentando, eso lo hizo crecer y lo hace escuchar el mensaje del Señor, y en todo lo que pueden escuchar pueden tener un alimento sólido. Ese alimento sólido, hermano amado, se puede consistir en muchas cosas. Yo miraba y decía, fíjese, Dios nos lleva a un trato del Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos a amar al Señor. Dios nos lleva a través de la enseñanza de la doctrina para aprender las primeras enseñanzas básicas que Dios nos fue dando, que nos enseñó cuánto nos amaba. Nos enseñó, como decía el apóstol Raúl, ¿qué es el hombre? Nos enseñó quién éramos, qué valor teníamos. Y ahí nosotros conocimos ese amor derramado en nuestro corazón, todo lo que hizo, y ahí nos enseñó algo, que es a donde quiero llevar. Dios dice que dio dones a los hombres. Y nos dio un regalo a todos nosotros, que una capacidad sobrenatural para poder guiar y conducir a la iglesia. Allí en Efesios habla de algo muy glorioso y muy hermoso, que los hermanos que tienen mucho conocimiento a veces pasaron por alto cosas. Esto no estoy hablando de un conocimiento, estoy hablando de un desarrollo, de una práctica. No tiene nada que ver con mucho conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento, sea poco o mucho lo que haya recibido, practicarlo. Y eso le da una habilidad sobrenatural. ¿Cuál es? El poder recibir el alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Poder nosotros vivir y llegar a entender y poder disfrutar de lo que Dios nos dio. Entonces vamos, un ejemplo lo puedo llevar a algo sencillo y el principio. Hemos aprendido, hermano amado, que Dios nos ama, Dios nos regaló cosas hermosas y tenemos un llamado de parte de Dios. Dice que Dios constituyó todos los dones ministeriales para llevarnos a la formación del cuerpo de Cristo. Entonces miramos hacia ahí, ejercitados los sentidos, hacia ese lugar. Entonces miramos, vamos a utilizar los sentidos que Dios nos dio espirituales para ir a ese lugar. Podemos ir hacia muchos lugares, pero quiero llevarlo hacia ese lugar. Entonces miramos con estos sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo y recibir. Dios dio esos dones espirituales para perfeccionar a los santos. Amén, lo entendemos, ¿verdad o no? Pero dice que esos dones espirituales y ese perfeccionamiento nos tienen que llevar a una unidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los sentidos que están funcionando, si están funcionando por la práctica,
me tiene que hacer detectar si en mi pensamiento, en mi razonamiento o en algo externo o interno, algo quiere ir en contra de eso, que de ese sentido que Dios me dio. Dios me dio el sentido, ahora aplico el sentido y entonces miro, Dios nos dio una capacidad de que formar el cuerpo de Cristo. Están todos los sentidos ejercitados, todos los sentidos. Entonces quiere decir que nosotros debemos mirar que todas las acciones que vamos teniendo, Dios me envía, me permite a través de mi amado pastor lo que tiene, estar allí en Uruguay ministrando y estando a cargo de los hermanos. Bueno, pero algo se puede gestar en mí. El querer estar independiente, el querer estar funcionando sin darle ninguna explicación, sin tener la necesidad de viajar, de venir. Si tengo los sentidos ejercitados, no me pasaría jamás por la mente. Si aún pudiera pasar por la mente, no me harían apartarme de la sincera fidelidad los sentidos si estuvieran ejercitados. Pero eso no lo produce el conocimiento. Ese es el error que muchos hermanos tienen y muchos ministros tuvieron. Le creció la cabeza, como Dios nos decía, con mucho conocimiento, pero no lo llevaron a la práctica. Cuando surgió la situación, miraron sin esos sentidos porque se le fueron desviando y no pudieron permanecer en la sincera fidelidad. ¿Por qué? Porque vieron que era más importante, ellos tenían conocimiento. Fíjese, Dios nos va llevando en una estatura a cada uno, independiente o como cuerpo, con una estatura. Ahora crecido, Dios me permite estar compartiendo, ¿por qué me voy a tener que sujetar a los otros pastores? ¿Por qué voy a tener que obedecer al pastor? Ahora yo tengo, o sea, si ese sentido se me llega a desviar, tengo un problema gravísimo. Mire, gravísimo por mi relación en la función de lo que creí, pero mucho más allá, la gravedad es lo que le puedo llevar a transmitir al cuerpo del Señor. Por eso a veces nosotros no meditamos. Esto que estamos hablando, que Dios nos viene hablando, es algo muy serio. Esos sentidos que parece, bueno, nosotros ya somos maduros, yo te hablo de esto, te hablo de aquello, que la mente de Cristo, toda la enseñanza, si no lo llevamos a la práctica y a desarrollar los sentidos, podemos encontrarnos con un gravísimo problema. Nosotros con una función del cuerpo, todo lo que hacemos tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido que Dios permitió abrir en Uruguay? Yo lo siento, para mí lo tengo, poder ser un referente de este lugar. Ah, no, pero abrió, pero yo estoy allá. No. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, tenemos una misión. Dios en esa misión me estableció en aquel lugar para ser un referente de lo que Dios abrió. No, yo voy a mostrar lo que nosotros somos. No. Si llego a desviar ese sentido, voy a tener un problema gravísimo. Si llego a desviar ese sentido, voy a tener otro dialecto contrario a lo que ustedes están recibiendo y hablando. Y usted me preguntará o quizás se pregunte, ¿y se puede? Y se puede, sí, amado hermano, porque la Escritura lo habla. Ha dado testimonio. Pablo se encuentra con una situación. Me temo que después de mi partida se introducirán. ¿Y qué es lo que pasaba? Se habían desviado los sentidos de muchos que estaban ahí, pero estaban ahí con el apóstol Pablo, pero se habían desviado los sentidos ¿de qué? De la sincera fidelidad. Pablo estaba puesto para defender lo que Dios le había dado. El estar no me asegura que yo quiera defender. ¿Qué me asegura? Que tenga los sentidos ejercitados en discernir. Que nosotros podamos juntos es llegar a sentarnos, meditar, decir, ¿qué misión nos ha dado Dios? Porque tenemos una misión de parte de Dios. Fíjese que Dios nos viene abriendo puertas sobrenaturales. Hace un tiempo atrás nos preguntaban cómo iba a ser y Dios hoy lo vemos que lo hace. Pero en esa misión que Dios nos va encomendando, ¿cuál es el sentido que nosotros estamos utilizando? A mí me ha crecido el conocimiento de tal forma que no me puedo juntar con aquello. Yo no quiero estar con ellos, mire lo que son. Y Jesús se encontró con una situación. Se encontró con una situación que vino un fariseo y lo invitó a comer. Dice que cuando estaba sentado apareció una mujer. Mire qué cuadro tremendo. Si se le hubieran desviado los sentidos al Señor por estar comiendo con el fariseo. Y dice que entró una mujer adúltera que tiene una cantidad de situaciones y problemas y dice que empezó, ya sabemos lo que dice allí. Dice que el fariseo tuvo un pensamiento y un sentir. Si este fuera profeta, sabría quién es que está allí tocando los pies y llorando. Jesús miró la situación y tenía los sentidos ejercitados. Y le habló sin que este otro hablara. ¿Por qué? Porque tenía una misión de parte de Dios. Nosotros alcanzamos un conocimiento. Dios nos lleva en un perfeccionamiento. La pregunta es, ¿cuál es? ¿No nos viene hablando que vamos rumbo a la restauración de la iglesia? ¿No nos está hablando que afuera hay hermanos nuestros que perecen? ¿Qué será sentarnos
¿Qué pensamiento? ¿Usted se piensa que Dios va a permitir que nuestro amado pastor sea engañado? ¿Qué se piensa que cuando está sentado junto a otras personas que muchos piensan mal, Dios no sabe que lo ha enviado con una misión? ¿Qué le pasa? ¿Qué sentido le ha pasado a muchos que piensan que se equivocó o se desvió? Yo medité mucho en eso. Yo el otro día cuando vi a mi amado pastor allí en el evento que oraba por los jóvenes y miré y dijo, para eso nos fue formando el Señor. No nos está haciendo crecer la cabeza para nosotros mirarlo y decir, mira, estos son los pecadores, como hablaba este fariseo. Si supiera quiénes son, nosotros sabemos quiénes son. Su pastor, mi pastor sabe quiénes son, pero tiene una misión de parte de Dios, del cual nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados para nosotros saber y no cuestionarse, nosotros saber, hermano amado, con quién estamos y quiénes son. Yo tengo que saber con quién está y quién es usted. Sabe que el hermano, mire lo que hizo, pero sé que tiene una lucha y un conflicto. Es diferente cuando alguien está en contra de la doctrina. Tenemos que tener los sentidos ejercitados. Van a venir hermanos entre nosotros que van a tener una cantidad de problemas. Y sus actitudes se van a comportar como alguien parece un esclavo. ¿Viste qué le pasa? Pero tiene una cantidad de situaciones. Es nuevo. Todavía no alcanzó, es un niño espiritual, pero luego van a venir otros que van a tratar de introducir que otras herejías destructoras. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, los sentidos ejercitados. Cuando alguien le comparte, cuando alguien le habla. Entonces nosotros miramos, por eso le digo a usted, yo lo vi allí junto a su esposa, miré, me quebranté. Y le escribí rápidamente. Digo, qué bendiciones poder verle allí. Allí donde hay tanta necesidad. Donde hombres perdieron la sincera fidelidad del Señor. Hombres que quizás hay cantidades como estuve yo o estuvo nuestro pastor o estuvieron muchos de ustedes, que si no hubiera ido alguien a hablar o a escuchar una palabra, nosotros estaríamos ahí todavía. Gracias por esos hombres que fueron y se animaron a entrar a ese lugar y a arrebatarlos. Pero ahora nosotros continuamos esos pisadas de fe, esa pisada rumbo a un perfeccionamiento, rumbo a alcanzar algo. Hermano amado, nosotros no somos tontos por ir a estar allí con ellos. Ahora es otra cosa que yo vaya y cambie la forma de que Dios me dio para estar con ellos, es otra cosa. ¿Me entiende? Pero nosotros tenemos una capacidad, pero estamos hablando en forma interna. Mire, esos sentidos que Dios nos dio, tenemos que nosotros que poder desarrollarlo. Tenemos el conocimiento y la capacidad para desarrollar esto que estamos hablando. Esos sentidos de que del cuidado del cuerpo, el oír, amado hermano, tenemos que nosotros prestarle mucho más atención a lo que oímos. ¿Cómo lo que oímos? A lo que oímos con fe, ¿por qué? Porque puede traer un daño. Nuestras decisiones pueden traer un daño que nosotros muchas veces no tenemos ni idea. Yo cuando leí eso y vi que la situación que le pasa en el cuerpo humano, que puede decir no tiene nada que ver, no, pero lo miré porque lo asocia allí, lo miré en el cuerpo humano, una persona que tenga un problema auditivo interno, pierde la estabilidad, miré y digo, pero claro, mira lo que pasó acá. Perdieron la sincera fidelidad al Señor, se extraviaron. Y ese extravío no quedó solo en ellos, extraviaron todos los que venían atrás. Pero mire qué situación. Ahora, miremos nosotros, qué bendiciones que los que nos ministran a nosotros no se extraviaron de la sincera fidelidad. De que nosotros podamos mirar y llegar a entender lo que está ocurriendo, ser entendido. Puede ser nosotros entendido, tener mucho conocimiento, pero no comprender la situación. El ser entendido o comprender son dos cosas que parecen iguales, pero no son. Nosotros podemos tener conocimiento, pero al no desarrollarla, tener el sentido de no poder comprender lo que está sucediendo. Nosotros miramos, mirá, el pastor está allí, pero viste como el otro, no. El que es comprendido entiende la misión que nosotros tenemos. Dios nos va a enviar a un lugar. No solamente a hablarle al perdido, no solamente nos va a enviar a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos. Jesús sabía, no sé si entiende esto que le quiero compartir, amado hermano. Jesús sabía, lo invitó al fariseo, pero Jesús ya tenía anticipado como nosotros. Tenemos una misión que Dios nos viene hablando hace años. Ya tenemos toda la visión anticipada. ¿Qué sabemos? Que está mal la cosa. Pero podemos hablar que está mal o podemos hacer algo. ¿Qué es lo que estuvo hablando? Desarrollando nosotros los sentidos. ¿Para qué? Es el secreto. Para que no seamos engañados. Para poder recibir el alimento sólido, para poder ir a hacer la tarea. Quiere decir que Dios va a tener que enviar.
No puede enviar a alguien que llegue y critique, hable y mire y murmure. Tiene que enviar a alguien que los ame, a aquellos que están allí que son de Dios. El amor no nos lleva a decirle que están bien, pero tampoco a hablar mal y no ayudarlo. Entonces miramos nosotros, yo le preguntaba al pastor, porque nosotros estamos allá y también situaciones, y el pastor me daba el sabio consejo de parte de Dios. Esto que le estoy hablando a usted, el amor no nos va a dejar errar. Dios, si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, no nos va a poder engañar nadie. ¿Cómo puede ser engañado? ¿Cómo fueron engañados esto que estamos hablando? Porque sus sentidos se extraviaron de la sincera fidelidad. Todo lo que fueron a hacer tenían otro sentido. Muchos tomaron este conocimiento que nosotros estamos hablando hoy para tener una ganancia deshonesta. Se fueron engañados, pero vemos que rumbean hacia otro lugar. Luego, después de apartarse, separarse, de estar en otro lugar, ya su dialecto empieza a cambiar. Su forma de ser empieza a cambiar. Y entonces meditaba y digo, como decía hoy nuestro amado apóstol Raúl y hablaba con el apóstol Juan, que qué hermoso es el lugar donde Dios nos regaló. Pero fíjese qué hermosa la misión que Dios nos regaló. Porque podíamos nosotros captarnos que tenemos todo esto, vivirlo, disfrutarlo y así partir con el Señor. Pero no, nos envió a ir en busca de todo aquello que son de Dios. ¿A dónde va a ir? ¿Dónde vamos a ir? Fíjese que podemos llegar a ir a la casa de un fariseo. Y el secreto no era el fariseo, quizás sea esa persona que tenía una ciudad y estaba allí. Fíjese si nosotros vamos con otro pensamiento, si nos desviamos los sentidos con otro pensamiento, con otro sentir, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros no vamos a ser engañados. Nuestro pastor no va a ser engañado y los ministros que Dios puso no van a ser engañados y ustedes tampoco van a ser engañados. Entonces miramos nosotros y decimos, ¿y por qué Dios nos está hablando en este tiempo, en esta atatura, con lo que hemos recibido, que los sentidos de muchos fueron extraviados? Si de alguna forma se puede decir así, si de alguna manera fueron extraviados, para que nosotros prestemos más atención. No es que nos está diciendo, oh, hermano, mire, a usted se le van a extraviar los sentidos. No, no, nos está hablando que le demos el verdadero valor, que le demos el verdadero valor a lo que somos, a quién somos, que le demos el verdadero valor a todas las cosas que hacemos. Si estos sentidos ejercitados están accionados, todo lo que nosotros podemos hacer, hoy lo podemos cambiar. Alguien va a emprender algo para hacer y lo puede hacer personalmente, buscando algo personal, que no está mal, puede anhelar algo personal, como lo puede hacer en función del cuerpo. ¿Y cuál es la diferencia? Y es lo que usted recibió. Yo puedo estar allí en Uruguay y ser independiente. Estar solo, me manejo solo. ¿Cuánto lo he intentado? Ustedes saben. Pero ¿qué diferencia tiene si los sentidos están ejercitados y entendí el funcionamiento del cuerpo? Si pude recibir ese alimento, amén, en el tiempo correcto, desarrolló los sentidos y me encontré el valor de lo que es la función del cuerpo. Me daría una capacidad, que es la que quiero compartir con ustedes, poder obedecer. El poder obedecer no es tampoco de todas las personas. El único que puede obedecer en este tiempo es un hombre o una mujer de fe. No es una persona que oye solamente la palabra, es una persona que oye con fe. ¿Qué quiere decir? Que lo puede practicar. Nos lleva a una función del cuerpo, que tengamos todo un sentir, que pensemos todos una misma cosa, que todos busquemos el bien en común. Eso lo podemos oír, pero después de ir a buscarlo a la práctica es otra cosa, ¿verdad o no? Usted y yo podemos emprender una cantidad de cosas. ¿Y cuál es el fin de lo que emprendimos? Fíjese, si emprendiéramos a hacer algo nosotros, y yo que confieso que el pastor es mi pastor, yo no le compartiera. ¿Qué sentido tendría? Siempre, mire, le comparto a mi familia, está acá mi esposa y uno de mis hijos. Y siempre comparto acá todo lo que emprendamos nosotros, sea que tengamos errores o cantidad de cosas que nos tienen que corregir, como nos ha bendecido Dios a través de los siervos que fueron y nos corrigieron. Si nuestro amado pastor no está en contacto y sabe, no tiene sentido lo que hagamos. Siempre se lo digo a mi esposa y a mis hijos. Si un día partiera esta tierra, no sé cuándo es el día de mi partida. Yo les ruego algo, si entendieron lo que estamos hablando, jamás se aparten de la central. Jamás se aparten de lo que es el ministerio, de lo que Dios nos regaló. ¿Por qué? Porque tendrían un trato muy difícil y perderían cosas muy valiosas. Entonces, en ese proceso, nosotros vamos aprendiendo valores,
cosas importantes, que es como le compartía yo. Digo, si van a emprender algo, que le preguntemos al pastor, Dios es testigo, está el pastor y los hermanos. Siempre que fueron a emprender, el pastor sabe que esto, y le pidieron el consejo. De ese consejo, al obedecer, tuvieron un resultado. Entonces miramos, ¿y de dónde salió todo eso? ¿De qué? ¿Porque tenemos mucho conocimiento? No, porque aprendimos algo, que es lo que le quiero compartir. ¿Qué le quiero compartir? Que en esos sentidos ejercitados hay uno de los regalos hermosos, que es llegar a poder obedecer. Cuando se acciona el sentido de oír y poder accionar con fe, nos da un regalo Dios de poder obedecer. Ese obedecer, ¿qué es lo que sucede? Escuche bien lo que le quiero decir. El obedecer acciona el poder sobrenatural de Dios. No el conocimiento. Estoy hablando del obedecer acciona el poder sobrenatural de Dios. Que todo lo que hagamos tiene un sentido para lo que nosotros somos. Si nosotros llegamos a oír y entender y obedecer, todo lo que hagamos cobra otro sentido y otra visión y tiene otro funcionamiento. Alguien emprende a hacer algo que anhela en su corazón y quiere hacer, y no es lo mismo que lo emprenda solo que lo emprenda con el avar de su pastor. ¿Y cuál es? Y lo que va a mostrar. Yo puedo mostrar quizás en mi país, si Dios así permitiera, que soy alguien muy importante, pero el funcionamiento del cuerpo. Eso que creí que Dios nos hizo un regalo de formar el cuerpo de Cristo, que tengamos todo un sentido, ¿cómo lo puedo aplicar? Si cuando llegara a otro lugar me conocieran a mí y no conocieran a mi pastor, no conocieran a los que me ayudaron, no lo conocieran a ustedes, ¿qué sentido tendría de lo que podría hablar? Y ahí se empieza a conocer lo que hay en el corazón de cada uno. Ahí se empieza a conocer si pudo usted que poder desarrollar ese sentido. ¿Para qué? Para llegar a encontrar que no lo arrastre un sentido humano. Yo anhelo que me conozcan y no está mal eso que anhelar que lo conozcan. El tema es la acción que tome. Ahí me pueden llegar a conocer a mí, pero yo tengo un llamado de parte de Dios, que Dios tiene que exhibir su cuerpo. ¿Cuál será de los dos rumbos que tome? ¿Me haré conocer a mí o por medio de lo que pueda Dios darme a mí, conocer el cuerpo del Señor? Si nosotros tenemos los sentidos ejercitados, podemos darnos cuenta que no es lo mismo. ¿Y por qué le hablo que la obediencia, y con esto termino, por qué le hablo que la obediencia produce algo? Mire, vuelvo en el tiempo a algo que muchos hombres o mujeres que tienen mucho conocimiento dicen, este va a hablar del Antiguo Testamento, ¿qué tendrá que tener con nosotros? Nosotros ya somos hombres espirituales, Cristo habita, somos templos, y todo ese conocimiento, ese bla, 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 que al no practicarlo se me hace crecer la cabeza y no puedo desarrollar. Y entonces me encuentro, como le compartía los otros días, en Jueces, así en Gedeón. ¿Qué movieron estos hombres? ¿No estaban llenos del Espíritu Santo? ¿No eran siervos de Dios? Pero esa obediencia que ellos tuvieron, yo miré, medité, después lo compartí al pastor, movieron el poder de Dios. Y usted sé como el poder para libertarlo de esa situación que tenía. Porque estos no fueron libertados porque eran grandes soldados o peleaban. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos obedecieron lo que Dios dijo. Obedecieron al que Dios puso porque los lideraba, los llevaba. Fíjese que, hermano amado, se encuentra en esa situación y se encuentra diciéndole que vayan a esa batalla donde habían tantas personas, amén, tantos soldados que habían arrasado con todo, con una trompeta, con un cántaro con brea y unas cosas así. No, en definición no es lo que ocurrió, sino lo que ellos hicieron. Entonces miramos ellos, fueron valientes, ¿no? Fíjese lo que movieron el poder de Dios. Y entonces miramos, ¿y nosotros? Con todo este conocimiento, con todo lo que nosotros tenemos, si, mire las cosas que están a nuestro alcance, las cosas que nosotros podemos llegar a alcanzar si podemos obedecer. Estos hombres sin todo lo que nosotros tenemos obedecieron. ¿Y nosotros? Porque en este tiempo tenemos todo el conocimiento y la capacidad. Pero ahora se encuentra con algo. Estos obedecieron para ser libre de ellos. Pero nosotros tenemos que obedecer algo, que obedecer a la fe. Tenemos que obedecer lo que hemos escuchado. Tenemos que obedecer, fíjese, como le decía hoy, tenemos que obedecer el funcionamiento del cuerpo. Así que todo lo que usted emprenda, que quiera hacer, no es lo mismo que lo haga por sus medios, que lo haga como funcionamiento del cuerpo. Puede hacer algo, pero no es el mismo significado ni el mismo resultado. Quiero decirle que le amo mucho, amado hermano, amén. Que es un gozo poder compartir con ustedes.
Yo medito todos los días, medito, le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor, como decía nuestro amado apóstol Juan y Raúl, por el lugar donde Dios me trajo, por toda esa instrucción que un día recibí que me hizo conocer lo que es bueno y es malo. Cuando llegó ese tiempo, amén, esa enseñanza me dio la capacidad de saber que escuchar la voz de Dios y saber buscar lo que era de Dios. Pero hoy estamos juntos creciendo rumbo a una misión que Dios nos encomendó. Y para eso que tenemos que trabajar como cuerpo. Dios envía a nuestro amado pastor a hablar esto tan hermoso. Y las cartas de recomendación, ¿cuáles son? ¿Los títulos en dónde están? Somos nosotros y son ustedes. Cuando alguien vea esto tan hermoso que Dios les ha dado, que ustedes tienen, es imposible que no digan, acá está la mano de Dios, acá hay guía y dirección. Es imposible que si viene alguien de Dios, no le pregunte a nuestro amado pastor cómo se logra y cómo se hace esto. Entonces hay un trabajo en cuerpo, hay un trabajo de función, hay un trabajo que ustedes y nosotros todos juntos, así los ministros, los hermanos, todos juntos y hermanas, tenemos que meditar que si nosotros no llegamos a oír y tenemos un problema grave de esa etapa, en esa magnitud, trae un problema a todo el cuerpo. No es independiente, no importa si yo escuché bien o mal, si yo me sujeto o no me sujeto, no, esto produce un daño grave al cuerpo del Señor. Cuando nosotros empezamos a entender la magnitud del amor de todo lo que nos dio y llegar a amar lo que es de Dios, es imposible que un sentido humano nos lleve a dañar al cuerpo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no lo haríamos, pero se encuentra haciendo? Porque nosotros a veces no ejercitamos los sentidos. No presentamos batalla a esas cosas que son las que tenemos que presentar batalla. Así que, amado hermano, quiero decirle que le amo mucho, que Dios nos lleva en este proceso tan hermoso y glorioso, que como decía nuestro amado siervo, que estoy gozoso y honrado de pertenecer a lo que Dios nos ha dado. Esta unidad que nosotros tenemos, que de tantos kilómetros Dios nos trajo, yo decía, ¿y cómo hizo el Señor para unificarnos? Pero miraba, ¿y cuántos hermanos nuestros estarán en otro lugar? Como decía nuestro amado pastor, ¿y cuántos estarán sufriendo en este tiempo? Les permitió ir a mirar, ir a ver las hermanos que han ido y las hermanas a mirar y nos miramos y ¿qué decimos? Hoy yo puedo decirle a ustedes, esto están todos mal, pero yo me quebranto en la presencia del Señor. Y le ruego a Dios que pueda desarrollar y crecer, porque si el fin de esto no es ayudar a aquellos que tienen necesidad, ya no tiene sentido todo el crecimiento que Dios me pueda dar. Si el crecimiento que Dios me pueda dar o lo que me pueda dar no me hace ayudarlo a usted y usted a mí, no tiene sentido lo que nosotros confesamos y hablamos. Así que le doy gracias al Señor, primeramente a mi pastor y a todos los ministros, amén, por todo lo que siempre recibo, por ustedes, por todo lo que Dios nos viene dando y quiero compartirle que tenemos que juntos trabajar. Tenemos que meditar en estas cosas, volver a nuestro hogar, meditar, recapacitar, poder llevarlo a la práctica. Y si en algo nos equivocamos, puede haber alguien que se haya equivocado. Yo me he equivocado, cuando va a mi pastor me han corregido. Yo no tengo vergüenza de decir, tenemos que volvernos. La enseñanza no nos lleva para acusarnos, llega a nuestras vidas para hacernos entender. Sabe que se me habían extraviado los sentidos. Yo empecé rumbo a este lugar que en verdad es hermoso, pero nunca presenté el ministerio, nunca presenté a mi pastor. Nunca conocieron que mi pastor me envió a hacer esa tarea. Puede volverse hoy, puede volverse cuando usted lo sienta de parte de Dios, pero hoy es el tiempo de Dios. Para que nosotros emprendamos eso todos juntos, como cuerpo, para que todos juntos podamos desarrollar esto tan hermoso que tantos tienen necesidad y a nosotros acá sobreabunda el alimento sólido. Así que vamos a ponernos de pie, amado hermano. Vamos a estar orando todos juntos, dándole gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque esta noche ha sido leída tu palabra, ha sido enviado con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y yo te ruego, Señor, por todos los que están aquí, mis amados hermanos, mi amado pastor y mis amados consiervos, que tú desarrolles esto tan maravilloso, el poder discernir para poder tener este alimento sólido, para poder alcanzar esta